¿Cómo contactar a nuestros muertos? ¿Cómo apaciguarlos? ¿Cómo auxiliar a nuestros muertos? ¿Cómo también lograr que ellos estén con nosotros en una cita muy sentida? Puede ser por medio de los sueños o en su defecto de una manera táctil, personal, energética y, ¿por qué no? Se puede decir no física. Es posible todo eso en estos momentos donde la disposición planetaria nos permite ser paranormales, ser medium, ser psíquicos y poder acceder a ellos cuando deseemos, cuando tengamos ese deseo, esa necesidad. Todo eso es posible ahora, mis amigos. Antes no podíamos decir lo mismo. Por eso es tan bello hablar del tema de los muertos, de cómo nosotros a través o por medio de nuestros sentidos, nuestras capacidades paranormales, lo podemos lograr después de haber aprendido muchas técnicas en este programa, desde Vibra hasta Acuario. Y bueno, y hablando de eso, pues es también muy sencillo que usted pueda acceder a estos programas en mi canal de YouTube, Gloria Díaz Salón, cómo también rescatar a los muertos, cómo apaciguarlos, cómo pedirles favores a los muertos, cómo lograr una respuesta de ellos, preguntas y respuestas de los muertos. Ahora más que nunca, para ellos siempre quedó esa nostalgia de la Navidad, el mes que viene, que es ya diciembre, que falta muy poco. Ya podemos nosotros ya no tener solamente el altar de muertos que siempre hemos tenido, sino involucrar ahí la natillita o el plato preferido de ellos. En fin, sería tan lindo integrarlos a estas festividades para algunos. Estas festividades lo eran todos, en especial para las abuelitas era todo, la celebración, la llegada de los hijos, de los nietos, reunirse en todos para preparar los tamales, otros para hacer el dulce, otros para el domingo, reunirse en un asado o en un paseo de olla, como todavía se usa cuando uno va al campo, todas estas cosas lindas que integran los recuerdos y toda esa energía que está ahí en nuestro ADN. Por eso lo lindo es integrar también en ese altar de muertos que siempre ya sabemos que es necesario tenerlo en nuestra casa, donde están las fotografías de los seres más queridos, sobre todo los más queridos. De pronto no, los que casi no tuvimos contacto, no es la idea. Inclusive los que nos representan, los que les debemos gratitud, amor y que de pronto no fuimos agradecidos. Y en ese altar de muertos con esos, de pronto con el agüita, con el vinito que a ellos les gustaba, vamos a integrar también las comidas típicas y todo, pero ahora algo que no puede faltar para sentir la ayuda, la protección y la presencia de ellos para que se den cuenta que no los hemos olvidado. Ese es el lugar donde se hacía el papá o la mamá o el abuelito cuando venía de visita, en fin, asignarles una silla bien linda. A veces ellos no podían ni siquiera sentarse, depende en una silla, sino del comedor, sino en un lugar determinado que siempre les gustaba hacerse. Ahí se puede también hacer todo el tema como hacer posible que ese sitio sea muy mágico o que tenga mucha importancia para estas festividades. Conectarse con los muertos y más en esta época para muchas cosas. No importa que seamos interesados para pedirles un favor, para que se solucione algo, para que entre más platica, ¿por qué no? Si todos nos quieren ayudar, ellos también vivieron y padecieron todo lo que nosotros en vida estamos necesitando o deseando y necesitamos una manito, una ayuda de ellos donde quiera que estén. A veces están en la casa, ustedes lo saben. A veces están con sus hijos preferidos, ¿por qué no? O a veces están en el campo o en sitios que siempre quisieron estar, pero ellos siempre pueden estar al mismo tiempo en varios lugares diferentes y más cuando se conectan con nosotros
a través de nuestra mente, de nuestra energía, mis amigos. En ese orden de ideas, pues qué lindo saber que ellos siempre estarán ahí y que podemos acudir a ellos. Y más en estas festividades que van a ser tan importantes y donde necesitamos mucha, pero mucha protección, sobre todo paciencia, ánimo, resignación, que no quiere decir que nos entreguemos al caos, sino que tengamos paciencita, que esperemos con paciencia las cosas lindas por venir. Ya regresamos, mis amigos, hoy hablando de la importancia de nuestros muerticos en nuestra vida y hablando muchas generalidades para tenerlos a ellos y a ellas en estas festividades tan lindas, tan importantes en temas relacionados con graduaciones, bautizos, cumpleaños, aniversarios, el mismo cumpleaños de ellos, también cuando nos reuníamos en la casa grande, en la casa de ellos, toda la familia, qué lindo saber que nos podemos contactar con ellos o podemos hacer una cita de una manera muy sencilla, porque ahora tenemos todas las aplicaciones para poderlo hacer. Amigos, soy Gloria Díaz Salón, este es Acuario Estéreo y ya sabe entonces, si usted quiere una cita conmigo, marque el 317-265-4040, 313-326-9168. Hoy hablando de contacto con muertos, mis amigos, y a veces también nos sentimos incómodos porque los molestamos a los muerticos, a esos seres queridos, al amiguito, al esposito, a la esposa, al hijito que nos socorra, que nos auxilie, que nos ayude con algún numerito, pero también al mismo tiempo nos sentimos incómodos porque nos volvemos como que los comunicamos con ellos, se puede decir que los atraemos, nos conectamos con ellos para cosas materiales, pero es válido y más por esta fecha. ¿Por qué? Porque necesitamos pedirles favores. Ellos tienen esa facultad. Segundo, ya de antemano se sabe que los amamos mucho, pero que a quién más no les vamos a pedir sino a ellos una ayudita, inspiración, telepatía, una sincronía para que mejore nuestra economía. Hoy hablando de economía y nuestros muerticos. Sí, yo sé que en ocasiones cuando contacto con personas en la radio, ellos lo primero que quieren es plata, plata y plata. Lo que pasa es que hay momentos en que no es prudente pedirles dinero porque a veces el muertico llega con la intención de prevenir un accidente, una especie de noticia bastante delicada para prepararnos psicológicamente. Pero también es cierto que ahora en este gran especial vamos a tocar el tema económico y cómo pedirles a los muertos para que nos ayuden en el tema económico. Cuando le pedimos a los muertos para que nos ayuden en el tema económico, no necesariamente ellos harán y desharán cosas para podernos ayudar, no, es como si operara también cuando les doy el ejemplo de la importancia del cuarzo rosado en el amor, que digo, el cuarzo rosado no es que, mis amigos, le atraiga el amor y que se lo ponga al frente, sino que hace que usted trabaje lo que tiene que trabajar para poder acceder a un buen amor o para que sepa hacer un buen casting, para que pues, sepa saber dónde está el amor, que no se equivoque, pero que también trabaje de pronto sus creencias, pero que también trabaje esa parte de su baja autoestima. Eso inspira el cuarzo rosado, también para que usted sea una persona de pronto más sincera, no tan ostentosa o aparente o hipócrita o de pronto un poco terrible y que aspire un gran amor y que no lo puede lograr porque como usted tiene de pronto mucha falsedad, engaño en el sentido de que no está firme en el amor, lógicamente entonces ahí el cuarcito rosado va a operar para ayudarle todos esos defectos. ¿Por qué le hago este paralelo? Igual con los muertos. Uno le pide a un muerto, por ejemplo, ayúdeme, por favor, papito mío, ayúdeme, papacito, tú sabes que estoy pasando por un momento bastante difícil, necesito que me ayudes con una plática, necesito que me ayudes con plata, o ya sea para un número del chance, del baloto,
o que me ayudes para que me llegue plática, no crean que ellos van a asaltar un banco o mucho menos van a hacer que de una manera casual nos llegue dinerito ahí, sino que van a de alguna manera trabajar de una manera sutil, así como trabaja el cuarzo rosado que anteriormente les di el ejemplo con respecto a nosotros, de poder nosotros, por ejemplo, A, desarrollar nuestra intuición para saber dónde está la parte económica. B, lo que tenemos que hacer para mejorar el tema económico. Tercero, digámoslo así, si tengo que dejar la pereza, madrugar más para poder de pronto tener mejores sincronías al encontrarme con personas o alguien que me favorezca. Cuarto, podría también ser que ellos a través de su influencia hagan que nosotros estudiemos un arte, un oficio o una profesión que nos permita progresar. La otra manera que ellos hacen que nosotros atraigamos dinero es haciendo que nosotros seamos más honestos en el trabajo, con las personas, en nuestra vida diaria, que seamos correctos al trabajar, al hacer cualquier artefacto o en nuestra parte profesional, que seamos personas correctas, personas que no estemos timando, así sea que usted maneje un taxi, que no le cobre más al paciente o a la persona que va en la parte de atrás, que al usuario, y en fin, que sea una persona honesta para que se permita equilibrar la energía. Lo que pasa es que aquí lo que opera es la conciencia. Si yo soy ladroncito, tumbadorcito, si yo también sé que no hago las cosas bien, que me levanto tarde, que ni siquiera me baño porque me coge la noche o hago trampa en el trabajo y todo eso, entonces ellos ayudan a que nosotros podamos equilibrar eso, ese desequilibrio que hay en nosotros para que redunde en cosas económicas, para que haya sincronía o haya también como esa parte se puede decir, aparte de sincronía, que es que justo nos encontramos la persona que es para un trabajo, sino que también para que tengamos diosidencias y milagros o golpes de suerte gracias a que ellos pueden percibir de una manera sutil, llenarnos esos vacíos o equilibrarnos para que podamos nosotros acceder a la mejoría económica o que justo cuando juguemos ese número, vamos a comprar lotería o de pronto un baloto, cache el número, caiga el número porque estamos muy equilibrados. O sea que esto no es solo, mis amigos, ellos no van a conseguirse el dinero o a veces sí dan el número de la suerte. Este programa fue una inspiración porque el día de hoy precisamente yo atendí una personita. Yo digo el día de hoy cuando estoy haciendo este gran especial, eh, atendí una personita que a última hora un muertico se devolvió y dijo que estaba muy agradecida con ella porque le iba a hacer un favor a advertirle a su hijita que estaba muy predispuesta o había un gran porcentaje que la cogiera un carro. La personita que recibió estos favores de una muertica para que le transmitiera eso a su hijita que le llaman Mickey Mouse porque le gusta mucho Mickey Mouse y todas las figuras de Mickey Mouse. Entonces se devolvió después de haber hablado con ella, estando muerta y recomendándole que le dijera eso a su hijita. Se devolvió para darle unos números. Son casos especiales. Entonces dije, qué rico hacer un programa de estos, como también ellos están abiertos para ayudarnos. No les puedo negar también algo, cuando uno tiene un altar de muertos, contribuye mucho para que no solamente la mamita, el papito, sino el tío, la hermanita menor que murió, o la niña que murió de síndrome de Down o que tenía algún problemita a ese nivel, contribuya para que nos cache la suerte, para que encontremos personas muy generosas que en un momento dado nos socorra, nos ampare, nos preste o nos obsequie de una manera desinteresada un dinero que necesitamos. Todo es fe. Todo es saber que estoy actuando bien, que mi conciencia está bien, porque lo que genera también aquí
esa sincronía, esos milagros, esa abundancia económica, no es solamente la sintonización con nuestros muertos, sino también que nosotros estemos con mucho equilibrio para poder acceder a eso. No neguemos que los muerticos también, en ocasiones, cuando nos contactamos con ellos, nos pueden a través de los sueños transmitir o dejar números para que los juguemos. Mis amigos, ya regresamos. Soy Gloria Díaz Salón. Y continuamos con este gran especial de muertos. Decíamos que a veces da como pena, jartera, o se vuelve algo como muy interesado pedirle plata, dinero, ayuda, auxilio para milagritos económicos, pero es válido ahora más que nunca. Porque cuando hay amor, ternura y nosotros hemos sido buenos hijos o sentimos un amor infinito y mucha fe por ellos, sí, cabe pedirles favores, no solamente a nivel económico, y si más tenemos en nuestra casa un altar de muertos. En esta temporada, cuando estamos llamando ya el espíritu de la Navidad, vamos a involucrar ahí de pronto algún adornito que le gustaba a la mamita que ya murió, al hermanito, o algún juguetico o algo de ese niño que ya no está, o la comida preferida, el dulce de mora, o de pronto el poquitico ¿de qué? De todo lo que es el buñuelito, el arequipe, la breva, todo lo que le gustaba a uno de nuestros muerticos más queridos a los que les estamos solicitando o pidiendo ayuda. Es válido, no es molestarlos, no es ser interesados el día de hoy porque estamos en un momento en que necesitamos que el mundo invisible nos ayude. Hay otras maneras de ayuda, la iluminación. Cuando nos sentimos perdidos, no sabemos qué camino coger, si vendo la casa, le doy la parte al tipo S, o primero contacto un abogado para que me organice toda la situación, o de pronto me espero a ver qué pasa. Toda esa iluminación nos la puede dar también el mundo de los muertos. Hay muertos que son muy especiales y que en vida fueron como paño de lágrimas para nosotros. Entonces ahí es donde ellos juegan un papel muy importante también en la parte moral, en la parte familiar, para un milagro relacionado con de pronto la solución a un problema de salud del papá, de un hijito, de la mamita, o inclusive cuando hemos sido diagnosticados con alguna enfermedad o alguna situación muy concreta que hace que estemos un poquitico al borde de un ataque de nervios. Todo esto lo percibimos casi todos los días en sucesos y situaciones que nos llevan por el camino un poco de la desesperación. Entonces los muerticos se constituyen en nuestros mayores guías, aliados y protectores. Bueno, y hablando de este tema, ¿cómo citar a un muertico? En programas pasados yo les decía que tenemos que aprovechar momentos estelares, momentos donde estamos bajo una especie de vibración especial que nos permite contactarlos o la podemos producir nosotros sentándonos en la orilla de la cama, agachándonos como si estuviéramos desgonzados, bien desgonzaditos y pedirle a ese muertico que necesitamos su ayuda, su protección, porque necesitamos algo determinado. O también les decimos que a través de los sueños, alguna señal muy clara de la vida nos atraiga a alguna persona que nos colabore, nos ayude para cosas muy puntuales. O si tenemos alguna urgencia de algo relacionado que sea delicado con un juzgado, con la privación de la libertad de alguien que queremos que salga bien de esta situación, también acudimos a la ayuda para que haya más justicia, haya también, ¿por qué no?, resignación o haya la fe o la aceptación, porque a veces no podemos negar que hay personas que han cometido muchos errores y no podemos aspirar a milagros si han cometido errores tremendos, pero sí que haya fuerza, resignación o que esa persona tome conciencia. Todo eso le podemos pedir a nuestros muerticos. Hacerles homenaje de comidas y de cosas se constituye en algo muy importante para ellos. Mis amigos, soy Gloria Díaz Salón. Si usted quiere una cita conmigo, basta con marcar el 317-265-4040, 313-326-9168.
Y si quiere una consulta de 15 minutos, de 30 minutos, de 1 hora para hablar de sus hijitos, de su esposito, de 2 hermanitas, les averigua el signo y la hora, claro que sí. O si usted se quiere, dar ese regalo de su carta astral, pero también de paso, toda la parte de esa carta de navegación con muchos detalles, contacto con muertos, pero también hacer llegar 4 fotografías, ya sea en una consulta de 30 minutos o de 1 hora, claro, se puede perfectamente usted haciendo llegar 4 fotografías de 4 personas que le importan mucho para saber a qué atenerse. Eso se llama psicometría, la capacidad paranormal que me adorna para poder acercar mis manos, la palma de mis manos a esas fotografías y decirles a ustedes cosas muy, pero muy puntuales. Pero también la llegada de ellos, de nuestros muertos, que vienen con un santo y seña para ser reconocidos. Ellos vienen también a darnos consejos, a prevenirnos de males peores, para decirnos que nos amaron y que de pronto necesitan ser perdonados. Todo eso hace que haya un cierre, una especie de aceptación total a nivel alma para que podamos cerrar ese duelo, para que antes de sentir tristeza, sintamos mucha alegría de saber que después tenemos esa facultad, tenemos las aplicaciones y las redes perfectamente para poder conectar con ellos, hablar con ellos, sentir la manera como se comunican y todo, gracias a esta predisposición extraordinaria que hay en el cielo y que cada vez somos más paranormales. Y todo eso también a partir de esta conexión de muertos. Ya sabe entonces, 317-265-4040, 313-326-9168. Si usted cree, ay, que ahí me hicieron una brujería, de esas palabras que a mí no me gustan, esas frases, usted no le conviene que yo lo atienda, porque yo no creo en eso. Yo vengo es a transformar, a iluminar, a guiar y no a embrutecer, engañar o de pronto a hacer que la gente le aumente esas creencias limitadoras para aprovecharme de una condición mental de alguien o para abrirle la mente, no para cerrársela. Entonces ya sabe, o si recomienda a alguien, dígale, no le va a hablar nunca a ella este tema, porque ella le va a dar todas las direcciones y le va a decir cosas muy puntuales para que su vida se transforme mediante las posiciones planetarias, la ayuda del mundo invisible y por los dones paranormales que Gloria Díaz Salón, que no es bruja, tiene. Entonces ya saben, pueden marcar el 317-265-4040. Y continuamos con este gran especial muy práctico y más en estas fechas tan importantes para nuestros muerticos y sobre todo para nosotros, que es como si tuviéramos que vivir una Navidad 3, 10 Navidades sin esa persona o la primera Navidad que no los vamos a tener, los festejos del Día de las Velitas, semejantes fechas tan simbólicas, tan representativas, donde el espíritu de la Navidad era parte también de la vida de aquel ser que ya no está aquí en este plano llamado tierra, pero que sí a nivel sutil hasta nos debe estar acompañando en este momento, de esta hora, en su sillón, viendo la televisión o a nuestro lado, pero no somos conscientes de eso, pero no importa. Una manera rápida y práctica para podernos contactar con nuestros muertos, ya que tenemos la aplicación, es, por ejemplo, usted que tiene la fotografía del muertico, genial. Puede ser a través de una fotografía de la ropita de su mamita, que usted tiene su saquito, que tiene su billetera. De pronto usted que su esposo era escritor o pintor y todo, tiene un cuadro de él, tiene todo lo relacionado con él, de pronto una corbata o de pronto su anillito o algo, su llaverito, en fin, todo eso sirve para un contacto con muertos. También a través o por medio mejor de la música, su música preferida, el cantante preferido, del hermanito, que el metal, que a él le gustaba mucho el vallenato, que a mi hermanito le gustaba mucho nadar, sitios y lugares, a él le gustaba ir a una piscina olímpica o le gustaba mucho ir a la zona rosa o le gustaba ir a sitios y lugares muy particulares. Entonces es un buen momento, lugar
para poderlos contactar. Hay muchas maneras también por medio también por ejemplo, aparte de la ropa, de los anillos, de todo lo que ellos antes poseían, la comida, lo que a ellos les gustaba comer alrededor, ¿no? Que a él le gustaba mucho la pizza, por ejemplo, de pepperoni, o le gustaba mucho el pollo, o le gustaba mucho la hamburguesa de tal parte, entonces le parto su pedacito y se la coloco en el altar de muertos, o la tengo para por la noche para pedirle la citica para hablar con él y que me diga, que me saque de dudas qué es lo que tengo que hacer, o para hablar con él, o para que me quite tanta tristeza con cosas que a ellos les gustaba. Hay muchas maneras de comunicarse con los muertos, mis amigos, con sus gustos, con su música, con inclusive con la misma mascotica que dejaron en vida, como pasarle la manito por el pelito de la mascota preferida de él y decirle, oye, Trotsky, por favor, dile a fulanito que quiero hablar con él y pasarle la palmita de la mano al perrito y conectarse con el perrito para que a través después del momento que los vamos a contactar, ellos lo logren y también se sientan felices de haber tenido energía de su perrito o de su gatico. Es increíble, son como maneras de contactar a los muertos muy rápidamente para favores de cualquier índole. Lo que pasa es que tampoco le vamos a decir que haga mis super milagros. Si usted tiene un familiar que hizo mucho daño y que está en la cárcel, por lo menos que lo ayude, que lo proteja de todo mal, que lo haga tomar conciencia, así no salga bien de pronto la parte de la opinión de los jueces, pero sí que lo ayude, que lo protege en el momento y todo, porque a veces hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos lograr proteger a personas que lo requieren. Al igual también cuando la hija se va y que uno dice, no, se fue con un gamín, Gloria, un tipo loco, Dios mío, estoy tan angustiada, pues para eso tiene sus muerticos, para decirle, por favor, protege a mi niña, con este fulanito de tal que se llama así, así, por favor, ayúdame, protégemela, que me la pueda salvaguardar de cualquier cosa mala, o mi hijita que siempre tiene que salir a la madrugada a trabajar, líbramela de cosas malas, por favor, acompáñala, todo eso se le puede pedir a los muerticos. Yo no sé si sabían que a veces los muertos están sin hacer nada, quisieran ayudar. Los muertos a veces están desparchados. Mis amigos, soy Gloria Díaz Salón en este viernes de este especial de contacto con muertos, cómo contactarlos de una manera sencilla. Ya sabemos que por medio de objetos personales de ellos, gustos musicales, comida, ropa, fotografías, música y otras cosas que a ellos mejor los hacía vibrar, buen momento para poderse contactar con ellos a través de los sueños o alguna manifestación, cualquiera que sea, inclusive como en sincronía. Yo estoy en un sitio, le pido a mi muertico que me dé una señal y escucho, o justo en la radio suena la canción preferida de él, se cae el celular de él, o alguien llama y es la novia de él. En fin, son como ayudas de ellos, no del más allá, del más acá. Y hablando de esos temas, que los muerticos todos están a veces en un tránsito, están desparchados y ellos desearían de pronto ayudarnos porque tienen la facultad mediante la inspiración. Ellos no nos pueden ver ni pueden escucharnos, pero sí sienten que necesitamos algo y saben de qué índole necesitamos la ayuda, la protección y todo, pero no sobra que hagamos una cita con ellos. Ustedes dirán que los llamamos por teléfono, hacemos la cita por internet, Gloria, o que señales de humo, o te llamamos a ti para que solicites una cita con ellos. No, no, no hace falta, no, para nada. Simplemente soñar, pensar, tener ese objeto, esa fotografía, ese llaverito, ese saquito, esa manillita de su hermanito que murió en circunstancias extrañas, para saber cómo está. Uno a veces dice, no, pues yo no quiero sino saber cómo está, le quiero decir que lo amo, que lo quiero, que resultamos peleando preciso esa semana, Gloria, y va y me lo matan, me lo atracan, ay, Gloria, estoy tan triste. Pues sí, es cierto, uno le da mucho dolor
que justo cuando alguien muere uno esté mal con ese alguien, pero a veces uno cómo puede manejar eso, es imposible manejar esas circunstancias, luego uno es adivino, luego uno sabía que iba a morir. Eso también quiere decir que a veces hay que tratar, sin ser uno bobo, ¿no? De hacer las paces con las personas, pero si la gente no quiere ceder y uno, no, y uno trata, pone buena voluntad para reconciliarse, la gente no quiere, pues ya en esos casos se nos escapa de las manos. No nos arrepentamos, pero sí vamos a pedirles plata a la lata si usted quiere. Necesito abundancia económica, necesito que me ayudes de alguna manera o como tú quieras, como te quede muy bien en la parte económica. Necesito pagar mis arriendos, necesito plata, no diga, necesito pagar el arriendo, el colegio de los niños para que por fin se puedan graduar o si no, no se puede graduar mis hijos, no. Necesito dinero, abundancia económica, porque ellos van a darnos iluminación, sitios, lugares, personas, direcciones, o nos ayudan a que corrijamos defectos, así como les dije el ejemplo del cuarzo rosado. El cuarzo rosado no nos atrae el amor ya, hace que nosotros nos trabaje los defectos y faltantes en el amor para que podamos acceder y atraerlo. Lo mismo nosotros lo vamos a hacer con ellos. A veces no es bueno pedir a cierta clase de muerticos que no tuvieron nada que ver con nosotros o que no fuimos como santos de su devoción porque no hay recepción. Lógicamente, entre más allegados, más amor, va a haber recepción. Inclusive, sí hay una gran excepción, o sí, se puede decir una, no pequeña, sino gran excepción de papás que nunca estuvieron, imagínense, y que ahora están pendientes de sus hijos, de ayudarlos en todo. Dicen que ahora son mejores como angelitos que en vida, que nunca estuvieron presentes, que los abandonaron, que fueron malos en el sentido de que nunca estuvieron pendientes de ellos, pero que ahora sí quieren ayudar. Esos papitos que de pronto fueron ausentes, un poco, un poco fuertes y de pronto raros, extraños, ellos cuando están en ese plano, sobre todo los hombres, quieren ayudar y proteger a sus hijos, sobre todo en la parte económica, para verlos fluir y salir adelante. Entonces aprovechemos esa situación para poder pedir a nuestros muertos. Bueno, mis amigos, y hablando de las próximas festividades, del espíritu de la Navidad y todo, tan lindo conservar algo de nuestro muertico, su lugar. Hay muchas familias que dicen, bueno, ahora el hijo mayor va a ocupar el lugar del que era su papito, es válido, pero siempre tener en cuenta que ese papá, ese sitio va a ser siempre de su papá, o vamos a tener su fotografía, ya sea en el altar de muertos o en la salita presente para esas festividades, siempre llevarlo en nuestro corazón, o la fotografía en el celular. A él le gustaba ir a San Andrés, le gustaba ir a Cali, le gustaba ir a Bucaramanga, donde sus papás, le gustaba ir al pueblo, le gustaba ir donde los gallos, a jugar con gallos, porque son a veces parte de la energía y de los gustos de las personas, les gustaba el vallenato, entonces se les da gustico para estas festividades, para conectarnos más con ellos. Yo sé que también a veces muchos muerticos andan muy perdidos y entonces ahí es cuando Gloria Díaz Salón les puede dar un bello, se puede ser guía, consejo para rescatarlos. Será a continuación. No olviden mi número telefónico 317-265-4040 y 313-326-9168. Recuerde que soy paranormal, psíquica, soy medium, tengo capacidades paranormales, pero bruja ni la nariz. Nosotros en ocasiones cuando hacemos el altar de muertos, no de pronto no somos conscientes o no sabíamos que parte o un grupo o un solo muertico de fotografía que tenemos en nuestro altar de muertos, que es una mesita donde están las fotografías de ellos, agüita, de pronto vinito o algo que les gustara muertico o tintico de vez en cuando para atraerlos, para que nos ayuden, que eso no es malo, es bueno. No tenemos en cuenta lo siguiente: muchos jóvenes o personas que han muerto en carretera o que murieron en circunstancias extrañas y que fueron recogidos pues al poco rato o hasta que hicieron el levantamiento del cadáver, queda la energía ahí. No es lo mismo
morir en una clínica que morir en un accidente, en una moto o en circunstancias extrañas en un sitio, en un lugar o en un edificio, digamos alguien, perdónenme esos temas, pero alguien que se lanzó de un piso. Yo me enteré, aquí hablando de historias macabras, yo en la infancia tenía unos amiguitos que eran hijos de un abogado. Esos amiguitos, hijos de un abogado, que era apellido, espero no afectar si me llegan a escuchar familiares o herederos de este amigo, de este niño de la infancia, eran hijos de un abogado socio de mi padre, que era abogado también, y tenían una oficina. Él se llamaba José Salas. Y José Salas tuvo 3 hijos y cuando nos reuníamos para paseos y todo, él llevaba a sus 3 hijos y nosotros también íbamos, mi hermana, mi hermano y yo, dos niñas y un niño, y ellos eran 3 varoncitos. Hacíamos muchas migas ahí en las reuniones, en los paseos, la pasábamos de maravilla. Hubo un nexo en la infancia muy grande porque ellos, aparte también de llevarnos a pasear, ellos iban a hacer sus trabajos como abogados, estaban litigando y todo eso, aprovechaban todo. Lo que sí es cierto es que con el tiempo yo, por pura casualidad, me encontré con Danilo y Danilo me dijo, no, yo ya estoy muy bien, estoy trabajando, y le pregunté por su mamá, me dijo que su mamá ya había muerto después de muchos años. Y su papá, que también había muerto. Le dije, ay, Dios mío, ¿y tú cómo estás? No, pues yo estoy bien, pues ahí luchando, mis hermanos también bien, en fin. Eso fue una comunicación, como al mes yo sentí una presión muy fuerte y vi la cara de él, como si estuviera, como si estuviera cayendo de un precipicio, como desde el aire, como si viniera como en un globo o en una situación como si cayera del cielo. Pues yo me desperté un poco sobresaltada. ¿Y cómo les parece que en unos titulares salió que un hombre se había lanzado desde no sé qué piso? No les puedo decir los detalles porque tampoco no quiero que se pongan a mirar, y no quiero de pronto atormentar el espíritu de Danilo. Entonces Danilo se había lanzado desde un edificio muy alto y yo lo presenté, hacía poco lo había visto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Yo lo que hice fue, pero después, años después, ir más o menos al edificio donde él cayó, en el sitio donde él cayó, más o menos yo calculé el cuento y lo recogí. Primero hice todo un estudio de dónde lo habían enterrado, ya la habían, creo que habían ya recogido, lo habían cremado y todo, pero lo que yo hice fue un ritual muy bonito con agua bendita, hice un círculo más o menos calculando dónde él cayó, del piso donde cayó y la altura donde llegó a caer, porque no hubo nada que lo sostuviera, sino que llegó hasta el piso. Hice todo el ritual, mis amigos, para poderlo rescatar a él, esa parte de psiquismo que quedó en el momento que él cayó ahí. Después recogieron el cadáver y todo. Y lo que hice fue, curiosamente, se me ocurrió, porque yo no sabía dónde vivía él ni nada, yo dije, voy a ir al sitio donde su papá y mi padre tenían la oficina de abogados, y llegué, hice todo un ritual, llegué al edificio, entré al piso, me dijeron, ¿usted para dónde va? Yo dije, voy a tal piso, me ayudaron, me colaboraron, y, y lo dejé prácticamente casi a la entrada de la vieja oficina hace años de los años, a él en ese lugar para que se recogiera la energía. Y eso que no sabía datos muy particulares. Es como para recogerlo de ese sitio tan doloroso, y lo que hice fue un rescate. Lo hice a mi manera, lo hice a mi manera. Ahora no necesitamos ir hasta el sitio del lugar, sino imaginarnos el sitio del lugar o tener una fotografía o por un mapa ahí en Google, miramos la dirección, el sitio y todo, y nos centramos para rescatar ese muertico donde quedó, donde se accidentó, donde hubo la situación y toda la cuestión. Por ejemplo, en el caso de muchas tragedias y todo, ya uno con la dirección
puede pensarlo, situarse, recoger esa persona y llevarla a un sitio, a un lugar, para que esté bien, en un lugar donde haya agua y para que descanse. Eso fue lo que yo hice con Danilo. Danilo, Danilo que se suicidó y que pude ayudarlo y lo rescaté. Poco después me soñé con él, que se sentía muy feliz y que parece que estaba tomando como una bebida curiosa, no sé, una botella muy larga, era como de agua, agua con unas pepitas como si tuviera clavos o algunas pepitas como cerecitas. Me soñé que él estaba tomando eso y sentí que él estaba muy tranquilo, muy feliz, muy descansado. Nosotros también podemos rescatar a nuestros muertos donde hayan caído, donde ya se hayan accidentado, donde la moto tropezó, donde la moto impactó. No necesitamos ir al lugar, sino más o menos tener un mapa, imaginarnos todo el recorrido. ¿Se acuerda que lo hemos hecho en la emisora? Para poderlos rescatar, porque ellos puede ser que los tengamos en el altar de muertos, pero necesitamos también recogerlos. Si usted no le da miedo, se lo lleva a su casa porque es su hijito o es su hermanito. Donde está la fotografía, aquí está la energía tuya. Ya te recogí con mi mente, ahora ya no hay necesidad de ir a sitios y lugares, todo es virtual, todo es mental, todo es física cuántica. Soy Gloria Díaz Salón, no olvide mi número telefónico 317-265-4040, 313-326-9168. En este tiempo no nos preocupemos tanto por tanto parásito que hay cuando invocamos, cuando tenemos técnicas para poder rescatar a los muerticos o en su defecto también para poder acudir o acceder a las almitas del purgatorio. La gente también a todo le pone misterio. Malo si uno comunica muertos, malo si se habla con las almas del purgatorio, malo si se hace, por ejemplo, constelaciones familiares, todo se vuelve malo. Malo si se hace también conexiones o a todo nivel o registros akáshicos, todo hay que nos vamos a parasitar, que nos vamos a encontrar con seres. Es como en la vida natural. Uno va a un sitio, se siente, en todas partes hay bacterias, hay parásitos, hay cascarones y todo solamente es tener un aseo psíquico o tener una mente predispuesta y abierta para contactos y todo. ¿Por qué les digo esto? La gente le tiene mucho miedo a contactar a las almas del purgatorio. Por ahí tenemos un oyente que hace eso, que le gusta mucho y él está hecho para eso, le gusta mucho sus almitas del purgatorio. Esto también se requiere seguridad y no tener miedo con respecto a, ay, ¿qué tal que me parasite? ¿Qué tal que me llene de malas energías? Malas energías uno también se lleva o se llena a veces cuando va a una iglesia a rezar y todo el mundo botando corriente, energía y dolor, pidiéndole al Altísimo que lo ayude. En todo siempre hay bacterias, cascarones, egregores y todo. Aquí lo importante es saber hacer las cosas o tener fe. La fe hace el papel de filtro. Entonces, a la hora de la verdad, cuando a alguien le guste pedirle a las almas, tranquilo, pídale a sus almitas. Usted sabe cómo operan, cómo son ellas, y uno tiene como una especie de protección, o podríamos también decir esto, estamos como protegidos y como yo siempre digo con una palabra muy especial, estamos blindados porque ya tenemos práctica y emitimos una energía protectora. Por eso ya a mí no me da miedo conectar muertos. Sé que todos mis muerticos, la mayoría son, todos se vuelven bonitos cuando mueren, quieren regresar, hacer las cosas mejores y generalmente nunca contacto gente mala, no, es raro, es muy extraño. Tal vez porque la gente, en realidad, la mayoría es buena, lo que pasa es que tenemos defectos, pero no hay que predisponernos que hoy no, no volvamos a pedir a los almas del purgatorio porque, uy, no, de pronto me alan las patas o los pies, o me alan los pies, o me hacen me pegan mi susto. No, no necesariamente. Hay gente que nace para contactarse con las almas y las almas también hacen unos milagros, al igual que también José Gregorio Hernández, sin usted ir a ningún sitio. No es que ahora ay, voy a ir a un consultorio donde lo comunican. No, usted no necesita que nadie lo comunique. Usted necesita es pedirle, conectarse, la misma fórmula como ir a contactar sus muertos. En un estado teta, una vibración teta, un estado, una vibración especial,
O antes de irse a dormir se desgonza y se conecta con José Gregorio o con San Judas Tadeo, el santo de los casos imposibles, y le pide un favor. No hay, eso no tiene drama, no le pongamos misterio a esto, que nos contaminamos y todo. Hay sitios que sí hay más contaminación que en otras cosas, por ejemplo, los conciertos, sitios y lugares, rumba, fiestas donde la gente echa vicio y donde la gente también está libando trago y todo eso. Esos sitios son fuertes. ¿Qué me dice de donde la gente va a jugar y se derrochan todo el dinerito y se gastan hasta la plata, la plata que no es de ellos, se gastan lo de los colegios de los niños, todo eso? Entonces, eso sí es más grave. En cambio, lo que son devociones y cosas, uno ya tiene una práctica para manejarla, entonces no le ponga misterio a eso. Usted tenga fe en lo que usted sabe y le pide también si quiere, si usted sabe y no le tiene miedo a las almitas del purgatorio o si tiene algún santo predilecto. Dejemos tanto misterio con el tema de pedir, porque el que busca encuentra. Como dicen, el que quiere besar busca la boca, no se le olvide. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este especial. No hay duda que siempre vamos a necesitar tener en nuestra casa un vasito con agua. Un vasito con agua es muy importante para poder absorber energías, neutralizarlas y también la energía que uno bota por medio de sus pensamientos, esos egregores buenos y malos se pueden canalizar, inclusive pensamientos de personas que nos desean el mal por culpa de nosotros, porque estamos exhibiendo nuestra vida y nuestras cosas en las redes sociales y nos hackean mentalmente. A usted que se la pasa pensando en ese tipo, en ese novio o en ese hombre que le gusta tanto, que ya tiene novia, tiene esposa y se la pasa deseando tener algo con él, es una manera también de dañarse, de contaminarse, de atraer un virus a su vida mental y bloquearse en el tema del amor. De verdad, mis amigos, procuremos ser muy discretos a la hora de las redes sociales y si queremos hacer algo, a no ser que usted tuviera un gran negocio, quiera ofrecer sus sacos y sus productos, pues hágalo. De resto, no exhiba su vida personal porque parte de pronto de los fracasos y de los bloqueos y de las cosas que no resultan bien es por culpa de estarnos exhibiendo en las redes sociales. Bueno, mis amigos, recuerden mi número 317-265-4040. Vayan ya reservando sus citas para esta Navidad porque voy a darme unas vacaciones en el mes de enero, lo más seguro. Entonces aprovechen el desorden.